Welcome to Pro Español. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo especial. Vamos a hablar sobre cómo hablar en tu mente. Sí, puedes hablar en tu mente. Y cuando haces esto, puedes aprender español mejor. Puede ayudarte a hablar más rápido. Puede ayudarte a pensar en español. Así que hoy voy a contarte cómo hacerlo. Y también voy a darte algunos consejos que me ayudaron a mí. Cuando empecé a aprender español, no hablaba en mi mente. Siempre trataba de traducir. Primero pensaba en mi idioma. Después, intentaba encontrar las palabras en español. Esto tomaba mucho tiempo. Me hacía lenta y me sentía cansada. Pero después aprendí a hablar en mi mente en español. Me ayudó muchísimo. Hizo que todo fuera más fácil. Así que aprendamos cómo hacerlo. Primero, empieza con frases pequeñas. Frases muy pequeñas. No necesitas pensar en palabras difíciles. No necesitas hacer frases largas. Solo empieza poco a poco. Por ejemplo, cuando veas una taza, di en tu mente, esto es una taza. Cuando veas el sol, di, el sol es brillante. Cuando te sientas feliz, di, estoy feliz. Este es el primer paso. Frases pequeñas. Palabras fáciles. Cuando empecé, hablaba conmigo misma en mi mente de esta manera. Miraba a mi alrededor y decía cosas pequeñas en español. Al principio se sentía extraño, pero muy pronto se sintió normal. Mi mente se acostumbró. Después, intenta hacer esto muchas veces cada día. Cuando te despiertes, empieza a hablar en tu mente. Di, me estoy despertando. Cuando te cepilles los dientes, di, me estoy cepillando los dientes. Cuando comas, di, estoy comiendo arroz o estoy tomando té. Cada pequeña cosa que hagas, dilo en tu mente. No necesitas decirlo en voz alta, solo piénsalo. Hablar en tu mente ayuda a tu cerebro a aprender a usar el español. Ayuda a tu cerebro a pensar en español. Recuerdo que cuando empecé hacía esto todo el día. Hablaba en mi mente cuando caminaba. Hablaba en mi mente cuando lavaba los platos. Hablaba en mi mente cuando iba al mercado. Me ayudó muchísimo. Otro consejo es usar palabras fáciles. Cuando hables en tu mente, no te preocupes por palabras difíciles. No intentes hablar como un libro. Solo usa palabras fáciles y simples. Por ejemplo, en lugar de decir me siento muy alegre hoy, simplemente di estoy feliz hoy. Las palabras fáciles son buenas. Las palabras fáciles son poderosas. Te ayudan a hablar más. Te ayudan a pensar más rápido. Cuando empecé, solo usaba palabras fáciles y aprendí que era suficiente. Puedes decir muchas cosas con palabras simples. También puedes intentar hacer preguntas en tu mente. Cuando veas algo, pregúntate, ¿qué es esto? Después responde en español. Esto es una bolsa. Esto es un perro. Esto es un coche.
Cuando haces esto, practicas hablar y responder. Practicas hacer pequeñas conversaciones contigo misma. Yo también hacía esto. Me hacía pequeñas preguntas todo el tiempo. Era como jugar un juego en mi cabeza. Y lo disfrutaba. Hacía que aprender fuera divertido. Así que inténtalo. Haz preguntas. Respóndelas. Habla contigo misma en tu mente como si fueras una amiga. Otra buena idea es repetir lo que escuchas. Cuando escuches a alguien hablando español, intenta repetir sus palabras en tu mente. Si escuchas buenos días, repítelo en tu mente. Si escuchas ¿cómo estás? Repítelo en tu mente. Esto ayuda a tu cerebro a recordar los sonidos. Ayuda a tu cerebro a aprender cómo decir las palabras. Cuando estaba aprendiendo, veía caricaturas, escuchaba a los personajes hablar y repetía sus palabras en mi mente. Eso me ayudó a recordar las palabras. Me ayudó a hablar mejor. Además, no te preocupes por los errores. Cuando hables en tu mente, cometerás errores. Y eso está bien. Nadie puede escucharte. Puedes intentarlo otra vez. Puedes corregirte. Cuando hablaba en mi mente, yo también cometía errores. A veces usaba la palabra equivocada, pero aprendía de mis errores. Lo intentaba de nuevo y mejoraba. Así que no tengas miedo. Hablar en tu mente es tu tiempo de práctica. Es tu lugar seguro. Puedes cometer todos los errores que quieras. A veces, también puedes imaginar las palabras en tu mente. Por ejemplo, si dices gato en tu mente, intenta ver un gato en tu imaginación. Si dices árbol, intenta ver un árbol. Esto ayuda a tu cerebro a conectar la palabra con la imagen. Te ayuda a recordar mejor. Yo siempre hacía esto. Cuando decía manzana, veía una manzana roja en mi mente. Cuando decía coche, veía un coche pequeño. Esto hacía que aprender fuera divertido. Hacía que las palabras se quedaran en mi memoria. Y recuerda, puedes hacer esto en cualquier momento y en cualquier lugar. Puedes hablar en tu mente cuando estás caminando, cuando estás sentada, cuando estás esperando. No necesitas nada. Solo necesitas tu mente. Y cuanto más lo hagas, más fácil será. Cuando empecé, tenía que esforzarme mucho para hablar en mi mente, pero muy pronto se volvió fácil. Mi cerebro empezó a pensar en español sin intentarlo. Y ese es el objetivo. Quieres que tu cerebro piense en español de manera natural. Así que hoy hablamos sobre cómo hablar en tu mente. Hablamos de usar frases pequeñas. Hablamos de usar palabras fáciles. Hablamos de hacer preguntas, responderlas, repetir lo que escuchas y visualizar las palabras. Hablamos de no preocuparnos por los errores. Y hablamos de practicar en cualquier lugar y en cualquier momento. Así es como puedes empezar a hablar en tu mente. Y así es como puedes empezar a pensar en español. Capítulo 2. La forma fácil de practicar hablar en tu mente.
Hablamos sobre lo que significa hablar en tu mente. Ahora, hablemos sobre cómo puedes practicarlo de una manera simple. Voy a mostrarte cómo hacerlo paso a paso. Es fácil y puedes empezar hoy mismo. No necesitas un libro, un profesor o una amiga que te ayude. Solo te necesitas a ti misma, tu mente y tus ganas de aprender español. Empecemos. Lo primero que debes hacer es elegir algo sencillo en lo que pensar. Puede ser cualquier cosa. Puedes pensar en tu habitación, puedes pensar en tu desayuno, puedes pensar en tu escuela o en tu trabajo. Elige algo que sea fácil para ti. De esta manera, no te sentirás preocupada. Te sentirás feliz y lista para practicar. Cuando empecé, pensaba en mi gato. Mi gato era pequeño y gracioso. Me gustaba pensar en lo que estaba haciendo. Decía en mi mente, mi gato está durmiendo. Mi gato está en el sofá. Mi gato es lindo. Era fácil y me ayudó a empezar a hablar en mi mente. Después, intenta hacer frases cortas en tu mente. No te preocupes por hacer frases grandes al principio. Las frases pequeñas y fáciles son las mejores. Por ejemplo, puedes pensar, estoy sentada, estoy tomando té, el té está caliente, la ventana está abierta. Estas frases cortas te ayudan a construir tu español poco a poco. Cada frase pequeña es como un pequeño ladrillo. Cuando juntas muchos ladrillos, construyes una casa fuerte. Tu español será una casa fuerte algún día. Ahora hablemos de otra manera fácil de practicar. Mira a tu alrededor y nombra las cosas en español. Puedes hacer esto en tu mente. Si ves una silla, piensa silla. Si ves un libro, piensa libro. Si ves el sol, piensa sol. Esto es divertido y también te ayuda a aprender palabras nuevas. Yo hacía esto todas las mañanas. Cuando me despertaba, miraba las cosas y las nombraba en español. Me ayudaba a despertar mi mente y empezar mi día con español. Cuando ya te sientas cómoda con las frases cortas, puedes intentar hacer tus frases un poco más largas. Puedes añadir más palabras. Por ejemplo, en lugar de pensar el té está caliente, puedes pensar el té está caliente y dulce. En lugar de la ventana está abierta, puedes pensar la ventana está abierta porque hace calor afuera. Poco a poco verás que tus frases pueden crecer. Tu mente se acostumbrará a hacer frases más largas en español. Otra cosa divertida que puedes hacer es crear una pequeña historia en tu mente. La historia puede ser sobre tu día. Por ejemplo, cuando te despiertes, puedes pensar, me despierto, abro los ojos, veo el sol, me levanto de la cama, voy a la cocina. Esto es como contarte una pequeña historia sobre lo que haces. Te ayuda a practicar español y también te ayuda a recordar palabras. Yo solía contarme pequeñas historias sobre mis mañanas. Me hacía sentir bien porque estaba usando español en mi mente. A veces no sabrás una palabra. Y eso está bien. No te detengas. Intenta usar otra palabra o pensar en otra frase. Lo más importante es seguir hablando en tu mente.
También puedes escribir la palabra que no conoces. Más tarde, puedes buscarla en un diccionario. Entonces, la próxima vez ya conocerás la palabra. Yo hice esto muchas veces. Cuando no podía pensar en una palabra, la escribía en mi pequeño cuaderno. Después aprendía la palabra y la usaba en mi mente. Otro buen consejo es usar tus sentimientos en las frases de tu mente. Por ejemplo, puedes pensar, estoy feliz porque el sol está brillando. O, estoy cansada porque trabajé mucho. Esto te ayuda a conectar tu español con tu vida real. Hace que tu español sea más fuerte. También hace que sea más fácil recordar las palabras porque las sientes. Recuerda, puedes hacer esto en cualquier momento. Cuando estás caminando, cuando estás esperando, cuando estás sentada tranquilamente, puedes hablar en tu mente. Nadie lo sabe y puedes practicar todo lo que quieras. Yo solía hablar en mi mente cuando estaba en el autobús. Miraba a las personas y hacía pequeñas frases sobre lo que veía. Pensaba, el hombre está leyendo un periódico. La mujer está hablando por teléfono. Era divertido y me ayudó muchísimo. Así que, mis queridas amigas, hablar en tu mente es fácil. Puedes empezar con frases pequeñas. Puedes nombrar las cosas que están a tu alrededor. Puedes crear pequeñas historias. Puedes usar tus sentimientos. Y puedes hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo más importante es seguir adelante. Cuanto más practiques, mejor te volverás. Tu mente aprenderá a pensar en español y, un día, se sentirá fácil y natural. Estoy muy feliz de compartir estos consejos contigo. Ahora, puedes probarlos hoy mismo. Empieza con una sola frase pequeña en tu mente. Verás que te ayudará muchísimo. Capítulo 3. ¿Cómo hacer que tu mente sea más fuerte en español cada día? Ya aprendiste cómo hablar en tu mente con frases pequeñas. Ahora, veamos cómo puedes hacer que tu mente sea más fuerte en español cada día. Esto es simple, pero debes hacerlo con frecuencia. Piensa en ello como una planta. Si le das agua todos los días, crecerá. Si dejas de darle agua, la planta se volverá débil. Tu español es como esa planta. Necesitas darle pequeñas gotas de práctica cada día para que pueda crecer fuerte. Una manera fácil es elegir un pequeño momento cada día para hablar en tu mente. Puede ser solo 5 minutos. Tal vez cuando te despiertes o cuando te vayas a dormir o cuando salgas a caminar. 5 minutos no es mucho tiempo, pero si lo haces todos los días, tu mente se acostumbrará al español. Cuando estaba aprendiendo, hablaba en mi mente antes de dormir. Cerraba los ojos y pensaba, hoy fue un buen día. Trabajé mucho. Comí comida deliciosa. Estoy feliz. Estas pequeñas frases me ayudaban a dormir con español en mi mente. Otra buena idea es elegir un tema especial para pensar cada día. Por ejemplo, hoy puedes pensar sobre la comida. En tu mente puedes decir, me gusta el arroz. El arroz es suave. Como arroz con pollo. Mañana puedes elegir otro tema, como el clima. Hoy hace sol.
el cielo es azul, tengo calor. Cuando haces esto, aprendes palabras para muchas cosas. Tu mente se volverá más fuerte porque recordará más palabras y frases. Cuando practiques hablar en tu mente todos los días, intenta hablar claramente en tu mente. No pienses solo palabras rápidas. Di las palabras lenta y claramente en tu mente. Esto te ayuda a aprender los sonidos correctos. Si puedes, también puedes mover un poco los labios, pero muy ligeramente para que nadie lo note. Esto conecta tu mente con tu boca. Un día, las palabras saldrán de tu boca fácilmente porque ya las dijiste muchas veces en tu mente. También puedes ayudar a que tu español crezca escuchando español simple durante el día. Cuando escuches español simple, intenta repetirlo en tu mente. Si escuchas, es un día hermoso, repítelo en tu mente. Es un día hermoso. Si escuchas, me gusta el café, repítelo en tu mente. Me gusta el café. Esto es como darle comida a tu español mental. Cuanto más lo alimentes, más fuerte se volverá. No olvides sonreír cuando practiques. Sonreír te ayuda a sentirte bien. Cuando te sientes bien, tu mente aprende más rápido. Cuando practicaba hablar en mi mente, muchas veces sonreía porque me sentía orgullosa. Estaba usando español completamente sola y eso me hacía feliz. Tú también puedes sentirte feliz. Cada pequeño paso es un gran éxito. Y si alguna vez te sientes cansada, está bien. Solo haz una pequeña frase en tu mente. Incluso una sola frase pequeña es buena. La clave es hacerlo todos los días, como darle agua a tu planta. Tu español crecerá lentamente, pero con seguridad. Un día mirarás hacia atrás y verás lo fuerte que se ha vuelto tu español mental. En el próximo capítulo, veremos cómo puedes empezar a usar lo que practicas en tu mente para hablar con otras personas. Sigue practicando y continuemos juntas. Capítulo 4. ¿Cómo usar hablar en tu mente para hablar con otras personas? Ahora que ya sabes cómo hablar en tu mente todos los días, es momento de dar un nuevo paso. Vamos a hablar sobre cómo usar esta práctica para ayudarte a hablar con otras personas. Este es un paso muy emocionante. Cuando puedes hablar con otras personas, te sientes más segura, te sientes orgullosa, pero sé que al principio puede dar miedo. Por eso hablar en tu mente es tan útil. Es como practicar antes de hablar de verdad. Cuando usas bien esta práctica, estás lista para hablar. Estás lista para compartir tus ideas. Y todo se sentirá más fácil. Déjame contarte cómo puedes hacerlo. Primero, cuando veas a una persona, empieza hablando en tu mente. Todavía no necesitas hablar en voz alta. Solo mira a la persona y piensa, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, ves a tu amiga. En tu mente dices, hola, ¿cómo estás? Me alegra verte. Primero practicas las palabras en tu mente. Esto le da tiempo a tu cerebro para prepararse. Cuando te sientas lista, puedes decir las palabras en voz alta.
Tu mente ya hizo el trabajo, así que tu boca encontrará las palabras más fácilmente. También puedes usar esta idea antes de una reunión o antes de una llamada telefónica. Recuerdo cuando tuve que llamar a alguien en español por primera vez. Estaba nerviosa. Entonces cerré los ojos y practiqué en mi mente. Decía, hola, mi nombre es. Estoy llamando por el trabajo. Lo repetí una y otra vez en mi mente. Cuando tomé el teléfono, mi mente ya tenía las palabras preparadas. Hablé despacio y claramente. Y funcionó. La otra persona me entendió. Me sentí orgullosa. Tú también puedes hacerlo. Otra manera en la que hablar en tu mente ayuda es cuando no sabes qué decir después. A veces dejamos de hablar en medio de una conversación porque no podemos encontrar la palabra correcta. Y eso está bien. Cuando eso pase, tómate un pequeño segundo para hablar en tu mente. Pregúntale a tu mente, ¿qué quiero decir? Tu mente intentará encontrar las palabras por ti. Esta pequeña pausa es muy poderosa. Te da tiempo, te ayuda a mantener la calma y muy pronto las palabras llegarán a ti. Prueba esto. Cuando hables con una persona y termines de decir algo, usa tu mente para planear lo siguiente que quieres decir. Por ejemplo, dices, me gusta el té. Después, en tu mente, piensas, ahora puedo preguntar, ¿te gusta el té? Y entonces lo dices. Así es como hablar en tu mente te ayuda a construir una conversación real. Usas tu mente para guiarte. Cuanto más practiques esto, más fácil será. Aquí tienes un pequeño juego que puedes hacer contigo misma. Cuando veas personas hablando en español, tal vez en un video o en la vida real, detente un momento y pregúntale a tu mente, si yo estuviera en esa conversación, ¿qué diría? Haz que tu mente te dé una respuesta. Tal vez las personas estén hablando del clima. Tu mente puede decir, sí, hoy hace calor. O tal vez estén hablando de comida. Tu mente puede decir, me gusta la pizza. Este juego te ayuda a practicar hablar en tu mente en situaciones reales. Estás enseñándole a tu cerebro a estar listo en cualquier momento. Cuando usas hablar en tu mente antes de hablar de verdad, sientes menos miedo de cometer errores. Ya dijiste las palabras en tu mente. Ya sabes que suenan bien. Y si cometes un pequeño error, eso también está bien. Recuerda, los errores son parte del aprendizaje. Tu mente aprende de los errores. Cada vez que hablas en tu mente o en voz alta, mejoras. Te vuelves más fuerte. A veces las personas se preocupan porque creen que otros se reirán de ellas si cometen un error. Pero quiero que recuerdes esto. La mayoría de las personas son amables. La mayoría de las personas estarán felices de que estés intentando hablar español. Te ayudarán. Y cuando practicas hablar en tu mente, cometes menos errores porque tu mente está preparada. Así que no tengas miedo. Habla. Usa hablar en tu mente para ayudarte. Además, cuando hables con otras personas,
Escucha cuidadosamente lo que dicen. Después en tu mente repite sus palabras. Esta es una excelente manera de aprender. Si alguien dice, fui al parque ayer, repítelo en tu mente. Fui al parque ayer. Esto te ayuda a recordar la frase. Te ayuda a escuchar los sonidos correctos. Te ayuda a hablar mejor la próxima vez. También puedes usar hablar en tu mente después de terminar una conversación. Piensa en lo que dijiste. Piensa en cómo podrías decirlo mejor la próxima vez. Así es como creces. Yo solía hacer esto. Después de hablar con alguien, pensaba en mi mente, ¿dije eso correctamente? ¿Podría decirlo de una mejor manera? Esto me ayudó a mejorar cada día. Y muy pronto, mi manera de hablar se volvió fuerte. Así que usa hablar en tu mente antes de hablar. Úsalo durante la conversación. Úsalo después de la conversación. Tu mente es tu mejor ayuda. Siempre está contigo. Y cuando la usas bien, te ayuda a hablar mejor, pensar más rápido y sentirte más segura. Cada pequeño paso cuenta. Cada pequeña frase que dices en tu mente es un gran paso hacia adelante. Así que sigue adelante, sigue practicando.